Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Basaure de Ultrasonido Clínico y algo más, donde semana a semana vemos distintos temas de ultrasonido y también de medicina de urgencia. Esta semana vamos a ver un tema no muy glamoroso, pero básico para poder entender la evaluación más avanzada del corazón, como la medición del gasto cardíaco, que varios me han estado pidiendo durante muchos videos. Este es el Doppler. Vamos con el video. Antes de partir, le quería mandar un saludo a nuestro más reciente fan, Jorge Valenzuela, y a los otros seguidores que nos ayudan a mantener este proyecto día a día. Siempre hay mucho interés por aplicaciones avanzadas del ultrasonido, como medir el BTI, el Doppler transcraniano, el Doppler renal o el protocolo Vexus, que ocupa mediciones de Doppler en varios órganos. Pero, ¿qué es el Doppler? Veremos eso en este video. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que el Doppler es un principio que nos permite detectar el sentido de un objeto, así como su velocidad respecto al observador. Para esto, el que está observando emite una onda de sonido que choca con el objeto, que puede estar acercándose o alejándose de nosotros. Y dependiendo de eso, al chocar y volver esa onda, va a tener un cambio de frecuencia, que al recibirlo el transductor y después el computador, mediante la magia del cálculo, nos va a decir si el objeto se está acercando o alejando, incluso también decirnos la velocidad. De la fórmula que vemos acá, es importante que solo recuerden la parte de acá, porque es muy importante tener un ángulo de inclinación que no me subestime la velocidad. Muy cortito. Si recordamos, el coseno de varios ángulos, como tenemos acá en la tabla, cuando el ángulo es 0, el flujo está mirando directamente al transductor. El coseno de ese ángulo sería 1 y por lo tanto no va a subestimar la velocidad, me va a dar la velocidad verdadera. En cambio, si yo voy modificando el ángulo con el que estoy mirando esto, la medición va a ir cambiando, siendo cada vez más pequeña hasta ser negativa cuando se aleje. Por convención, se toma como el ángulo máximo que produce el mínimo de error los 60 grados. Ya sobre este ángulo, la tasa de error o de subestimación va a saltar exponencialmente y la medición será muy errónea. Esto es súper importante cuando realizamos mediciones Doppler de arterias, de extremidades o de la carótida. En el ecocardio no se recomienda nunca corregir este ángulo desde la consola, pero sí tenemos que alinear la ventana de tal forma que el flujo esté siempre en el mismo sentido del transductor, ¿ya? Mirándolo justo de frente. Ahora, acercando esto a la práctica, en ultrasonido usaremos este principio en varios modos de imagen. Tenemos el modo color, el Color Power Doppler, el Doppler pulsado, el Doppler continuo y el Doppler tisular. De estos nos va a llevar a la confusión, así que vamos a clasificarlo en dos grandes grupos. Los modos de flujo, que son cualitativos, y los modos espectrales, que son cuantitativos. Vamos con los modos de flujo primero. Acá la velocidad y la dirección del flujo se va a mostrar agregando colores preestablecidos a la imagen del modo B. Ejemplos de estos van a ser el modo color y el modo Color Power Doppler, que en las máquinas sale como Power Color o CPD. Esto es importante porque nunca hay que confundirlo con el botón PW, que es el Doppler pulsado, otra cosa, nada que ver. Estos modos, como les decía al principio, van a permitir detectar el sentido del flujo de la sangre y de forma cualitativa la velocidad de este. Por ejemplo, en el modo color tenemos esta barra que nos dice el sentido del flujo según los colores que asignemos. Acá arriba, lo que se acerca al transductor habitualmente va a ser de color rojo, y acá abajo lo que se aleja, que se verá habitualmente de color azul. Esto igual lo podemos cambiar. Como pueden ver, además tenemos estos números que nos indican la velocidad máxima y mínima que está detectando, lo que podemos modificar con el botón de escala. De esta forma, además del sentido del flujo, con el modo color podemos tener una idea grosera de la velocidad, pero no de forma exacta. Entonces, después de eso, tenemos el modo Color Power Doppler. Este también me permite detectar flujo, pero solamente eso. Aquí es súper importante. No permite saber la dirección ni la velocidad de este. Esa es su principal diferencia. No mide la magnitud del cambio de frecuencia, sino que la amplitud. De esta forma, permite detectar flujos muy bajos. A diferencia del modo color, como ven acá en la pantalla, con el modo Color Power Doppler no tengo una escala de colores, solo un color en distintos tonos que va a representar las zonas de mayor a menor flujo. Entonces, nuevamente, el Color Power Doppler no ve el sentido del flujo ni tampoco ve una idea grosera de la velocidad que podría tener, no cuantifica nada. Entonces ya vimos los primeros que eran los modos color. Vamos ahora con los segundos que son los modos espectrales. Acá tenemos el Doppler pulsado, el Doppler continuo y el Doppler tisular. Son tres, pero hay dos que son muy parecidos y los vamos a ver más adelante.
Partiendo por las generalidades, como vemos en esta imagen, se va a diferenciar de los modos de flujo porque además del sentido va a detectar la velocidad absoluta. Así como vemos, en el eje X tenemos el tiempo y en el eje Y tenemos la velocidad. La que se acerca al transductor, por lo tanto, es positiva, y la que se aleja del transductor, que es la negativa. La línea de base va a representar el cero y es importante conocerla para algunas cosas que vamos a ver un poquito más adelante. Además, como está graficada en el tiempo, podemos saber si estamos en sístole o diástole, la velocidad máxima y promedio, y la aceleración y desaceleración. Con todo esto vamos a obtener información hemodinámica como el tipo de flujo, la resistencia al flujo o la presión que genera, y con todo esto detectar isquemia de órganos, por ejemplo, sobrecarga venosa, graduar una estenosis, o determinar la función diastólica o ver las presiones de distintos compartimentos y el gasto cardíaco. El Doppler pulsado es el modo espectral que viene en todos los equipos. Es muy raro que no lo tenga. Pueden ser algunos de bolsillo. El transductor, entre las distintas ondas que manda y recibe, envía un pulso y espera a que este pulso vuelva. Con esto, como vemos en la imagen, al seleccionar el área de interés en un punto específico de la pantalla, podemos graficar las señales que vuelven de ese punto específico, como les dije. De esta forma, el Doppler pulsado tiene una ventaja de ser muy específico para poder evaluar la velocidad en un punto dado, a diferencia del Doppler continuo. ¿Cuáles son sus desventajas? Que mide velocidades lentas, llega hasta los 2 metros por segundo, que en todo caso son las velocidades fisiológicas. Este problema se debe a que este modo se afecta por el fenómeno de aliasing de la señal. El aliasing es el efecto visual que se produce cuando, por ejemplo, grabamos un video de un objeto muy rápido y da la sensación que se mueve en sentido contrario o que no se mueve, como podemos ver acá. La mejor forma de explicarlo es usando la analogía de un reloj. Si miramos un reloj cada 15 minutos, un cuarto de las veces del ciclo horario, veremos que las agujas avanzan en sentido horario, ¿no es cierto?, hacia adelante. Ahora, si lo observamos cada 40 minutos, que corresponden a 1,5 veces del ciclo horario, veremos que las manecillas giran en sentido antihorario, o sea, hacia atrás. Esto es lo mismo que pasa con el Doppler pulsado, cuando evaluamos una velocidad muy alta sobre la escala. El intervalo en que se mandan los pulsos de ultrasonido, intervalo de repetición de pulsos, son las veces que yo miro el reloj. Entonces, cuando el intervalo de repetición es más largo que la velocidad del flujo sanguíneo, por ejemplo, no podrá determinar la dirección del flujo, si se acerca o se aleja. Ahora, dos conceptos más. En vez de intervalo de repetición de pulsos, el eco muestra la frecuencia de repetición de pulsos o el PRF que sale en algunas máquinas, que finalmente es el número de pulsos que emite en un segundo el transductor. Y para terminar, el límite del PRF, donde ocurre el aliasing, es lo que se conoce como límite de Nyquist. Cuando ocurre esto, como vimos con el ejemplo del reloj, no podemos saber si el sentido del flujo va hacia adelante o hacia atrás, y habitualmente se expresará en un sentido contrario, como vemos acá en este Doppler pulsado. Y acá en este ejemplo de modo color, donde está este mosaico que, si se fijan, tiene asignados los colores de sentido contrario al resto del flujo. Si miramos más en detalle acá, en el Doppler pulsado, tenemos la línea de base. Sobre esta está lo que se acerca y bajo lo que se aleja. Como la velocidad supera al máximo del modo de 2 metros por segundo, el resto de la curva quedará graficado en la parte de abajo. Uno igual puede aumentar el PRF para evitar el aliasing, pero esto va a depender de la profundidad donde pusimos el área de interrogación o el puerto, como se conoce. Mientras más lejos tenga que viajar la onda de sonido, o sea, mientras más hacia el campo distal queremos evaluar algo, necesitaremos un mayor intervalo para escuchar esa onda volver. Podríamos ajustar la línea de base para que quepa toda la curva, pero como pasa el límite de Nyquist, no vamos a poder evitar el aliasing en este caso. Entonces, la principal ventaja del Doppler pulsado es que puede interrogar el flujo de un punto específico en la pantalla, pero a su vez genera el problema que a velocidades muy altas, que son generalmente las velocidades de flujos patológicos, por el fenómeno de aliasing no podremos detectar esas velocidades. Eso entonces con respecto al Doppler pulsado. Ahora vamos con el otro tipo, el Doppler continuo. A diferencia del pulsado, acá el transductor va a emitir y recibir ondas de sonido al mismo tiempo, ya no por pulsos como el pulsado, ya va a ser continuo, de ahí viene el nombre. Esto, ya que tiene un elemento que solo envía ondas y otra parte que solo recibe. Como no emite pulsos, no hay PRF, entonces no vamos a poder saber en qué punto de la onda se devuelve, no vamos a poder elegir un área de interés. Vamos a ver la velocidad máxima que se encuentra en todo el trayecto de la línea donde ponemos el Doppler, pero no vamos a saber en qué lugar es esa velocidad máxima. Su desventaja entonces es que no podemos saber la velocidad de un punto exacto, de un área de interés. Pero, por otro lado, la ventaja de esto mismo es que
podemos determinar las velocidades sobre los 2 metros por segundo, que son las velocidades patológicas, que ocurre como por ejemplo en caso de estenosis o de insuficiencias valvulares, específicamente en ecocardio, que es el modo donde más se ocupa. Acá tenemos una curva típica y como pueden ver, se comparten algunos elementos como el tiempo y la velocidad, pero si se fijan bien, en la escala podemos llegar a velocidades sobre los 8 metros por segundo. El resto se mantiene todo igual. Para terminar la comparativa de pulsado y continuo, veamos ambas imágenes. En el pulsado tenemos el puerto de sampleo o puerto, donde seleccionamos el área de interés a evaluar y como vemos solo la velocidad en un punto dado en el tiempo, la curva va a ser hueca, si es que la estamos midiendo bien. En cambio en el continuo no tenemos ese puerto, solo el foco, que lo ideal es ubicarlo en el origen del jet. Así nos dará la velocidad máxima que ocurre en toda la línea de los distintos puntos. Por eso la curva aquí es rellena y no hueca. Nuevamente, fíjense en la velocidad que alcanza y la diferencia si vemos la misma patología del mismo paciente con el Doppler pulsado. Acá la velocidad supera el límite de Nyquist y queda graficado al lado contrario. Para finalizar nos queda el último modo espectral, que es un derivado del pulsado, el Doppler tisular. Como bien dice el nombre, este modo Doppler pulsado sirve para evaluar la velocidad de los tejidos. Fíjense bien en la escala que tenemos acá. Llegamos hasta los 15 centímetros por segundo, muy por debajo del Doppler pulsado con los 2 metros y, para qué decir, del Doppler continuo con 8 metros por segundo. Funciona igual que el Doppler pulsado, las mismas ventajas y desventajas. Su principal utilidad es para poder determinar la velocidad de distintos segmentos del miocardio, como la velocidad del sístole de la pared lateral del anillo tricuspidio, lo que se conoce como S', y también la velocidad de diástole de las distintas paredes que tienen en relación con el anillo mitral, el lado izquierdo, como por ejemplo la onda E'. Bueno, para terminar, a modo de resumen, las modalidades con Doppler vamos a tener dos tipos, ¿ya? Las de flujo, que son el modo color y el Color Power Doppler. Acuérdense bien que el Color Power Doppler permite ver solo la presencia de flujo, nada más. El modo color permite ver la dirección del flujo y la velocidad relativa de esta. Como vemos en esta insuficiencia, donde la velocidad pasa a ser mayor al límite de Nyquist y va a reflejar un flujo en sentido opuesto al que lleva, ¿no es cierto?, de la forma de este mosaico de color que va hacia atrás. Después tenemos el Doppler espectral, el segundo tipo, ¿no es cierto?, de la clasificación. Y acá vamos a tener tres tipos, ¿ya? Con cara de dos en verdad. El Doppler pulsado y su derivado, el Doppler tisular. Acá vamos a poder ver la velocidad específica de un punto, ya que una sola parte del transductor va a ser la que va a estar dedicada a emitir y a esperar después a recibir esa misma señal. Como desventaja, vamos a tener la limitación del límite de Nyquist, así que solo podemos ver las velocidades fisiológicas. Y para terminar, el último modo espectral es el Doppler continuo, que como dice su nombre, una sola pieza va a emitir y recibir la señal a la vez, analizando la velocidad de forma continua a través de toda la línea de interrogación. Bueno, eso sería todo por esta semana. Si les está gustando el contenido, no olviden suscribirse en el canal y apoyarnos siendo miembro o fan de este. Si les interesa saber sobre trucos para poder evitar errores con estos modos, no olviden dejarlo en los comentarios acá abajo para ver si hacemos un video después. Nos vemos. Chao, chao.